Bueno, buenas tardes a todos quienes se hicieron presentes y nos están acompañando hoy en la última jornada de este conversatorio, que aprovecho para felicitar a todo el grupo de voluntarios y voluntarias que han sido parte de la elaboración de este ciclo de charlas y que son parte de la Fundación Haciendo. Les cuento brevemente a quienes se fueron sumando. La Fundación Haciendo surgió como un sueño, vamos a decir, porque identificamos con un grupo de personas que había una necesidad de poder construir en conjunto herramientas, poder brindar herramientas que tengan que ver con la formación y con la profesionalización, sobre todo de aquellas personas que o se desempeñan en la función pública o se están preparando para hacerlo. Creemos, por una convicción también, que es importantísimo que aquellos que cumplimos un rol de representación o que queremos cambiar una realidad de un distrito, de la provincia, del lugar donde nos desempeñamos, sin dudas tenemos que apostar a la profesionalización de la política y a poder construir y diseñar políticas públicas de manera tal de poder efectivamente mejorar la calidad de vida de los vecinos a los que representamos, pero también poder diseñar y proyectar las mejores políticas públicas, ¿no? Desde todo punto de vista. Entonces, este conversatorio, que la verdad comenzó hace ya un tiempo, el 30 de septiembre, si los chicos no me van a dejar mentir, tuvimos la posibilidad de contar con distintos expositores que han tenido distintos roles en el diseño de políticas socioeducativas. ¿Y por qué socioeducativas? Porque entendemos que muchas veces en territorio las políticas sociales, las políticas educativas están íntimamente relacionadas y vinculadas, y nos parecía importante contar con los mejores exponentes en materia tanto de políticas sociales como educativas, y por qué no pensarlas en conjunto. Así que hoy, y sin más preámbulos, y de nuevo felicitando a este equipo que ha llevado adelante este conversatorio, y ya para darle el cierre al año, de alguna manera, nos pareció importante cerrarlo con dos grandes expositores a quienes les agradecemos. Sabemos que están con muchísimo trabajo y han tenido días terribles, muy cargados, así que le agradecemos tanto a Gabriel Sanchezini como a Carolina Stanley. Y bueno, vamos a meternos ya de lleno en la conversación. Lo voy a presentar primero a Gabriel, después de Gabriel va a hablar Carolina y les vamos a dar unos minutitos de preguntas, de intercambio. Así que Carolina y Gabriel tienen 10, 15 o 20 minutos, lo que prefieran explayarse. Gabriel Sanchezini se graduó como licenciado en Economía en la Universidad de San Andrés y realizó un máster en Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown. Actualmente ejerce el cargo de director ejecutivo de la Unidad de Evaluación Integral para la Calidad y Equidad Educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene un currículum muy extenso, Gabriel, y por supuesto seguro él nos contará algo más, pero también nos interesa que nos cuente desde su experiencia cuando fue director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. Así que nuevamente agradecerte, Gabriel, y tenés la palabra. Bueno, empiezo nomás, perdón la desconexión. Gracias por la invitación, gracias a la Fundación, gracias a José, que ya hace años muestra un liderazgo realmente extraordinario en la promoción de políticas públicas en general, en el compromiso en la juventud en la juventud con que accediste a tantas posiciones de liderazgo, José, y además con todo lo que nos ayudaste en la reforma educativa que hicimos en los últimos 4 años en la provincia de Buenos Aires, que fuiste para adelante, que nos acompañabas, que hacías territorio, que la verdad que fue una ayuda muy, muy buena para nosotros, así que te agradecemos mucho, y por supuesto ahora desde la Cámara y de estas actividades que haces. Es un gusto también para mí estar con Caro Stanley, que es mi ídola, que es una genia, que soy amigo de ella hace muchos años, y la verdad que es un gran honor estar con ella compartiendo estas ideas. Algunas las voy a decir yo en general y ella las va a explicar mucho mejor que yo, sobre todo lo que relaciona con educación con pobreza. Y para ir directamente al tema que me invitaron, y gracias a todos los que están participando, varios miembros de mi equipo también, así que les agradezco mucho por haberse sumado. Yo quiero contarles un poco que en educación en la provincia de Buenos Aires, bajo el liderazgo de María Eugenia, realmente llevamos adelante unas transformaciones muy, si uno quiere, muy profundas,
pero con una metodología de trabajo que en general me parece que no abunda mucho cuando uno avanza y transforma y genera política pública, ¿no? Una metodología que, de hecho, la contamos en un libro que se llama Educación, lo que no nos cuentan, donde contamos en 10 capítulos cómo llevamos adelante esta transformación, que tiene mucho que ver con educación, pero también tiene mucho que ver con pobreza, porque, como muy bien va a explicar el Caro, pero tanto María Eugenia Vidal como Carolina Stanley hace muchos años vienen contando al país y contando en nuestro espacio cómo los bajos niveles de ingresos, como la pobreza, como lamentablemente donde nace un chico o una chica, termina condicionando mucho los niveles educativos. Tal vez el condicionante más importante de calidad educativa en la Argentina, lamentablemente, lo que hace tan difícil la movilidad social, tenga que ver con los ingresos, digamos, ¿no? Con las condiciones de ingreso de esos jóvenes, digamos, ¿no? De ingresos que tienen que ver con la nutrición, que tienen que ver con la estimulación temprana de 0 a 6 años, que tiene que ver con las familias que llevan a sus hijos al jardín o no, y el nivel inicial, que condiciona mucho también la primaria y la deserción en secundaria. Entonces, nosotros desde el inicio entendimos, y María Eugenia Vidal desde el inicio entendió, que teníamos que llevar adelante reformas educativas que tenían que ver con los diseños curriculares, por supuesto, que tenían que ver con temas que hacían a la formación docente, a la infraestructura escolar, pero también tenían que ver con lo que es el título de este panel, que es con lo socioeducativo. Y por eso en la provincia entendimos que teníamos que llevar adelante, no solo en conjunto con el Gobierno Nacional y con el Ministerio de Desarrollo Social, sino dentro mismo del Ministerio de Educación, llevar adelante políticas socioeducativas que, para ser honesto, se venían llevando adelante hace varias décadas en la provincia de Buenos Aires, pero también tal vez eran políticas que tenían mucho que ver con la contención y no necesariamente con el aprendizaje. Por supuesto, es importantísimo la contención, y por eso es tan importante que los ministerios de Desarrollo Social trabajen en la contención, en la eliminación de la pobreza, pero nosotros del Ministerio de Educación queríamos que los jóvenes aprendan. Queríamos que todas las políticas socioeducativas que financiaba, impulsaba el Ministerio de Educación tuvieran que ver con los aprendizajes. Contención no era, o retención únicamente en la escuela no era suficiente para nosotros. Nosotros queríamos que se quedaran en la escuela, pero que también aprendieran. Entonces lanzamos una serie de políticas en asociación con Carolina y también con Santiago López Medrano en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que reforzaban que reforzaban las condiciones para que los jóvenes pudieran aprender. Por ejemplo, llevamos adelante una política, que Carolina lo va a explicar mucho mejor y más detalle, pero de educación de adultos. Cuando llegamos a la provincia había 3 millones de adultos sin primaria y sin secundaria. ¿Por qué esto tiene que ver con educación? Por supuesto tiene que ver con educación con esa persona. Imagínense una persona de 40 años, 45 años que no tuvo la oportunidad de terminar su primaria o su secundaria. Qué difícil generar movilidad social, progreso para esa persona, para su familia, pero también qué difícil que esa persona, esa mamá o ese papá sin escuela primaria, pueda estimular a sus hijos. Si la persona tiene un hijo, una hija que empieza su escuela y no terminó su primaria, es muy difícil que lo pueda ayudar en la tarea, que lo pueda estimular, que le pudiera generar curiosidad. Entonces, para nosotros, esta política de formación de adultos tenía que ver con los adultos, pero también tenía que ver con los chicos y las chicas, ¿no? Hay una relación directa, y lo muestran las pruebas a aprender, en educación primaria de la madre y del padre con los aprendizajes, ¿no? Con los resultados de aprendizaje. Otra política para nosotros era muy importante, educativa, pero también obviamente relacionada con lo socioeducativo, con la pobreza, es la universalización de los comedores escolares. La gobernadora María Eugenia Vidal impulsó la universalización del acceso al comedor escolar. 1.700.000 chicos y chicas de jardín, de primaria y de secundaria en la provincia de Buenos Aires. Esto es un enorme aumento de inversión, de recursos en comedores que todavía se mantienen en la provincia de Buenos Aires. Esto es fundamental, por supuesto, desde el punto de vista de la pobreza, la nutrición, pero tiene un impacto directo, obviamente, sobre la educación. Entonces, para nosotros también eso era una política bien importante para llevar adelante, una política socioeducativa. Esas son tal vez las más grandes, las que más escalamos, pero también llevamos otras políticas socioeducativas adelante, como tiene que ver con Asistiré. Nosotros, uno de
mayores desafíos, además de ver que los chicos y las chicas no aprendían en tiempo y forma, no aprendían matemática, no aprendían lengua comparado con otras provincias, inclusive, por supuesto, con otros países, era que una gran cantidad de jóvenes no terminaban la secundaria en tiempo y forma. Casi la mitad de los alumnos no terminaban en tiempo y forma. Por supuesto, con todo lo que impide esto, o implica esto en términos de pérdida de oportunidades, en la imposibilidad después de tal vez seguir estudiando, obviamente, porque no tenían la secundaria terminada. Para nosotros, el programa Asistiré, que era recuperar a chicos y chicas que habían dejado la secundaria para que volvieran a la secundaria, más de 5.000. Lo lanzamos en 2018, pudimos en 2018 recuperar 3.000 jóvenes, en 2019 más de 5.000. Es también un programa de socioeducativo muy importante, insisto, porque no era solamente contener y que se quedaran, sino que terminaran en la escuela, digamos, no que terminaran y que aprendieran. Coros y orquestas, que era un programa que venía hace mucho tiempo, pero no había escalado nunca. Pudimos expandir todo lo que son los recursos en coros y orquestas, que también tienen mucho que ver con la retención, con encontrar, además de la educación en sí misma, de las materias, encontrar otras actividades artísticas, en este caso, de coro, de orquesta, para que los chicos se sientan más atraídos, para quedarse en la escuela, para que colaboren, para que aprendan de maneras diferentes, que también ayuda mucho, y no necesariamente con las materias. Hicimos más de 21 coros, más de 60.000, más de 66 orquestas en toda la provincia de Buenos Aires, lo expandimos por toda la provincia, miles de chicos participaron y chicas participaron en este programa que, insisto, venía funcionando. Nosotros lo que hicimos es construir sobre un programa que venía funcionando, expandirlo y ponerle mucho más contenido educativo. Y el último que quiero mencionarles tiene el programa socioeducativo, que expandimos mucho, tiene que ver con patios abiertos, con darle mayor vinculación en los lugares más vulnerables a las escuelas, con algún centro comunitario, con algún comedor, con algún centro social, con ONGs locales, también para reforzar que los chicos y las chicas se quedaran en la escuela y que aprendieran. Y todos estos programas relacionados entre pobreza y educación, que yo creo que tenemos que hacerlo mucho más en Argentina, estos programas socioeducativos, los hicimos con el mismo estilo que hicimos el resto de los programas. Tuvimos un plan claro a dónde queríamos llegar, sabíamos que queríamos generar resultados, con un equipo, parece obvio, no hay que armar equipos en la política pública, pero muchas veces no los armamos, son equipos que vienen de la política, que ayudaron en la campaña, pero no son equipos técnicos. Nosotros hicimos un equipo con mucha gente técnica, multidisciplinario, solamente gente que sepa de pedagogía, o solamente gente que sepa de socioeducativo, o trabajador social, o de contabilidad no es suficiente. En el mundo tan complejo que vivimos hay que tener equipos multidisciplinarios, equipos horizontales. Parece obvio, pero el sistema educativo es muy vertical en la provincia de Buenos Aires. Parecía muy importante que todos sintieran parte de poder opinar, de poder participar. Y equipo con sentido de propósito, con sentido de sueño. Pero nosotros, como decía muy bien Josefina en su introducción, y en su vida misma todos estos años, hay que soñar en tener una mejor Argentina, en tener una mejor provincia de Buenos Aires, en poder tener impacto en las cosas que uno hace. Nosotros queríamos un equipo que soñara. Y estas políticas también las hicimos, como siempre impulsó la gobernadora, María Eugenia, muy cercanas al territorio, visitando escuelas, visitando a los protagonistas, que era muy importante, evaluando, por más que una palabra que los gremios se pusieron mucho, creíamos que teníamos que evaluar cómo podemos saber si aprenden los chicos, si están mejorando, si estas políticas tienen impacto, si no medimos, si no evaluamos. Para nosotros era muy importante eso también, y hacerlo, por supuesto, no solamente con territorialidad, cercano a las escuelas, sino entendiendo que todo el sistema educativo, los más de 400.000 docentes y auxiliares, eran parte de este equipo, no eran solamente los funcionarios que habíamos tenido la oportunidad que María Eugenia nos nombraron a ese ministerio, sino que entendíamos que por más que no estuvieran de acuerdo con lo que hacíamos, por más que votaran otro partido, que fueran de otro espacio político o sindical, nos parecía importante entender que todo el sistema educativo, los 400.000 docentes auxiliares, eran parte de este equipo. Por eso trabajamos mucho en generar consensos. No que quiere decir que uno cambie su posición, no tiene sus convicciones, su identidad, y nosotros teníamos claro cómo queríamos mejorar la educación, pero entendimos también que desde esa convicción teníamos que generar consenso y teníamos que acercar a otros actores a empujar estas reformas educativas, ¿no? Así que es un poco el resumen de lo que hicimos, lo que quería compartir con ustedes. Si les parece, dejo acá, José,
y luego de Caro, obviamente, estoy abierto a preguntas, comentarios, críticas o lo que quieran. Muchas gracias otra vez por invitarme y por dejarme participar en este excelente evento. Gracias. Gracias a vos, Gabriel, en serio. Aparte sabemos que estás a mil, así que de vuelta les agradezco a los dos el haberse hecho el ratito. La verdad que dijiste muchísimas cosas que para nosotros que justamente este año nos hemos dedicado como fundación y que hoy nos acompañan concejales, consejeros escolares y muchos dirigentes que se están preparando también para ejercer un rol en la función pública. Me parece que vos hables de la necesidad de la planificación, del armado de equipos técnicos interdisciplinarios, de la importancia de pensar las políticas desde la interdisciplinariedad, de equipos horizontales, de la cercanía con el territorio para poder evaluar el impacto de las políticas que generamos. Así que parece que hiciste un excelente resumen de lo que necesitamos para poder de verdad generar políticas que tengan un impacto y que cambien lo que evaluamos que hay que cambiar. Así que para no hacer más preámbulos y te agradecemos que después te podamos hacer algunas preguntitas. Voy a presentar a Caro, también agradecerte por estar acá, sabemos que tuviste un día particular, así que te agradecemos el ratito. Carolina Stanley, abogada y política argentina, fue ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación durante el periodo 2015-2019 y actualmente está concursando en el cargo de asesora general tutelar en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, Caro, te agradecemos el espacio y tenés la palabra. Gracias, bueno, ante todo, gracias José por este espacio, gracias por la invitación, gracias a Lucía y felicitaciones a la fundación que viene trabajando, como recién decía Gabriel, en esto tan importante que tiene que ver con la formación, con el armado de equipos, con poner todo lo que uno tiene a disposición de los cargos que después quiere ocupar, ¿no? Esto de formarse, de armar equipos, de ser horizontales y demás es fundamental. Agradecerle a Gabriel que me hizo poner colorada cuando arrancó y habló tan bien de mí, así que gracias Gaby, es mutuo. Mi mayor respeto y además fue un gran salvador para políticas que quisimos impulsar en conjunto entre desarrollo social y educación en la provincia de Buenos Aires. Y un poco para tratar de ser breve, digamos, y que después puedan preguntar y podamos interactuar y puedan consultar, criticar y lo que quieran. Yo cuando nos planteaste esto, José, de hacer este conversatorio, pensaba por qué la importancia de la relación entre lo que son las políticas sociales y la educación, ¿no? Y el primer porqué, o la respuesta a ese primer porqué para mí, tiene que ver con el enfoque que le damos a la pobreza. Yo me pasé mucho tiempo hablando y explicando que si bien la pobreza hoy se mide por ingresos y es un tipo de medición de pobreza, creo en un enfoque multidimensional de la pobreza, en una pobreza que no tiene que ver solo con los ingresos, sino que tiene que ver con muchísimas otras variables que hacen a la condición de vida de esa persona, de esa familia, de esa persona o de esa familia que en general está en situación de vulnerabilidad, no solo por una situación de ingresos, sino también por otras variables. Una de esas variables puede ser la educativa, otra puede ser la integración comunitaria, otra puede ser el hábitat, otra puede ser la salud, digamos, pero en esto la educación juega un rol fundamental. Y juega un rol fundamental para mí como en una doble vía. Porque si nosotros nos preguntamos, o me preguntás a mí si querés, ¿cuáles son los dos pilares fundamentales para pensar en una salida definitiva de la pobreza? Yo te voy a decir la educación y el trabajo. Entonces, la educación es una de las dos herramientas claves para poder salir de la situación de pobreza de manera definitiva, tanto en la personal como hacia el interior de la familia y en el desarrollo intrafamiliar. Pero a su vez, también tenemos que entender esta doble vía que decía, donde hoy todavía en la Argentina no todos tenemos las mismas oportunidades. Y el desarrollo social y las políticas sociales necesitan permanentemente buscar que todos tengamos las mismas oportunidades, porque después cada uno con esas oportunidades entonces va a estar en igualdad de condiciones de desarrollarse. Por eso para mí la educación cumple este doble rol fundamental. Primero porque la educación te puede dar la posibilidad concreta de partir de un mismo punto de largada cuando vas a buscar un trabajo, de largada cuando vas a definir tus estudios y tu futuro, de largada cuando vas a definir
hasta tu maternidad, digamos, tantas veces hablamos de decisiones libres e informadas. Bueno, todo esto tiene que ver con la educación. Y a su vez la educación es uno de los dos motores fundamentales que permiten a las personas y a las familias salir de la situación de pobreza. Y permiten salir de la situación de pobreza porque básicamente la educación te da dos principios que llamo yo que son fundamentales, que son la libertad y la oportunidad. Entonces, la educación es a las políticas sociales un círculo virtuoso que permite, digamos, ser un engranaje fundamental a la hora de definir políticas sociales. Y antes de entrar en particular al tipo de políticas sociales que hicimos y trabajamos en conjunto con educación, hay otro enfoque que lo voy a decir muy rápidamente, pero justamente como hoy tuve la audiencia para la Asesoría General Tutelar, hacía este planteo, y yo creo que el Estado, y esto está bueno como para tenerlo en cuenta siempre, el Estado tiene que tener tres principios básicos. El primero de todos tiene que ver con llegar antes. Llegar antes es promover derechos y es prevenir cualquier tipo de falta de oportunidad o de desigualdad. Y ahí la educación juega un rol fundamental. El segundo rol que tiene el Estado es, si esto no pasó porque no llegó antes, es proteger esos derechos que están vulnerados. Y de vuelta, la escuela muchas veces se transforma en un espacio o caja de resonancia de poder conocer derechos vulnerados. Por ejemplo, un dato súper importante es que el 80% de las denuncias de chicos o chicas que denunciaron abuso manifiestan darse cuenta del abuso por lo que aprendieron en la educación sexual integral. Entonces, imagínate lo fundamental que es la ESI a la hora de pensar en la posibilidad concreta de darse cuenta que su derecho está vulnerado. Entonces, esto que decía de proteger derechos vulnerados. Y la tercera, o tercer rol fundamental del Estado, es la de restitución de derechos, es la de volver, digamos, a su lugar las cosas que han estado mal. Entonces, sea por el enfoque que miramos de pobreza multidimensional y la educación como uno de los pilares para salir, como los roles fundamentales que tiene el Estado, esto que decía de prevenir, proteger, restituir derechos, en ambos, digamos, cualquiera de los dos enfoques hacen que la educación sea un factor crucial y elemental. Y pensando en esto fue que cuando trabajé, digamos, tanto en la ciudad como en Nación, desde desarrollo social, pensamos en políticas públicas que tuvieran que ver con esto. Entonces, una de las más potentes que desarrollamos, que ya hace 12 años que se viene desarrollando en la ciudad y después propusimos en Nación, tiene que ver con la primera infancia. Y es clave y claro cómo políticas de primera infancia hacen a la igualdad de oportunidades, porque no es lo mismo para chicos que no tienen esos primeros 2, 3 años de desarrollo llegar a la obligatoriedad educativa de sala de 4, 5 o primer grado, que para aquellos niños que sí tuvieron esta posibilidad. Y además, los centros de primera infancia o espacios de primera infancia, como se plantearon a nivel nacional, generan lo que yo llamaba un triple impacto. El primer impacto tiene que ver con esto que decía, ¿no? La oportunidad concreta de esos niños y niñas que asisten a los centros. La segunda tiene que ver con otro dato que hoy de nuestra realidad, que es que el 76% de las tareas de cuidado las realizamos las mujeres. Y en las tareas de cuidado está el cuidado de nuestros hijos e hijas. Entonces, los centros de primera infancia funcionaban y funcionan como espacios de alternativa del desarrollo de esas mujeres que si no quedaban al cuidado de sus hijos o hijas. Entonces, las mujeres podían seguir generando ingresos, decidiendo estudiar, etcétera, etcétera. Y el tercer impacto se daba en las relaciones intrafamiliares y en todo lo que era el desarrollo intrafamiliar y en la posibilidad concreta de aumento de ingresos de esas familias. Entonces, centro de primera infancia o el desarrollo de primera infancia es una política clara y clave de cómo educación y desarrollo social pueden trabajar juntos de manera muy exitosa en igualar oportunidades y en dar oportunidades educativas a niños y niñas desde que nacen hasta que llegan a la edad de la obligatoriedad educativa. Después, durante
mientras los chicos, digamos, cursan o cumplen su parte educativa formal y obligatoria, desarrollo social tiene siempre esto que decía Gabriel, ¿no? Donde decía, educación tiene que trabajar para que efectivamente aprendan y que no sea solo un lugar de contención. Y ahí es donde siempre tienen que trabajar en conjunto, porque como decía, la escuela muchas veces se transforma en una caja de resonancia de vulneración de derechos, de denuncia de situaciones, y también de contener y acompañar a muchos de estos chicos que les complica o que tuvieron alguna situación de vulnerabilidad en la familia, que detectada se puede empezar a trabajar desde la escuela en conjunto educación y desarrollo social. Otra política que pudimos impulsar desde Nación y de la que yo realmente estoy muy orgullosa, tiene que ver con el trabajo que hicimos, lo que se conoció como ENIA, que es el Programa de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que fue un trabajo que directamente empezamos en conjunto con Educación y con Salud. Los tres ministerios trabajando de manera interrelacionada, pudiendo llegar de esta manera a todos los adolescentes, explicándoles con asesores, con consejeros, en las áreas de salud, en las áreas de educación, en las mismas escuelas, la posibilidad concreta de no solo conocer los métodos anticonceptivos, sino conocer sus derechos. Y se daban espacios de conversación trascendentes en todo sentido, donde más allá de tomar decisiones libres e informadas, como decía, también podían acceder a otro tipo de información, como tiene que ver con la violencia en muchas veces las parejas, los noviazgos, las relaciones a esta edad, digamos. Una de las cosas que siempre me quedó presente de haber estado y escuchado toda la parte del trabajo que se hacía con los adolescentes justamente para pensar la mejor manera de trabajar con ellos, era esta sensación que tenían muchas de las adolescentes mujeres de que no cuidarse era un acto de amor, y eran los adolescentes varones que les decían que no se cuidaran porque eso era demostración de amor, digamos. Y la verdad es que eso es un acto de violencia, digo, y tienen que poder conocer esto, y tienen que poder decir que no, y los varones tienen que poder trabajar, y tienen que ser, digamos, igual de responsables en esta situación. Porque en el momento que nosotros decidimos empezar con este programa, 7 de cada 10 adolescentes que eran mamás decían no haber planificado ese embarazo. Entonces es fundamental que una política como esta pueda seguir y esté íncitamente ligada a lo que es la educación. Y la tercer pata, diría yo, tiene que ver con esto que planteaba Gabriel, y es la educación para adultos, donde también desde desarrollo social tenemos un rol fundamental. Porque de vuelta es la posibilidad concreta de dar oportunidades. Lo que hicimos en su momento fue la transformación del programa de lo que era Hacemos Futuro en la obligatoriedad de la terminalidad educativa, digamos. Cuando nosotros pusimos como condición para poder seguir recibiendo los planes sociales la terminalidad educativa, condición que exigimos a partir de una encuesta que hicimos una a una a las personas que estaban recibiendo un plan, saber que más del 80% no había terminado el secundario, y conociendo que en la Argentina para acceder a un trabajo, en la mayoría de los casos, se te exige tener secundaria terminada, fue que implementamos esto, y por eso yo le estoy, y decía al principio que le estoy eternamente agradecida a Gabriel, porque muchas de estas personas estaban en la provincia de Buenos Aires, y para poder exigir este requisito fue necesario que la provincia recibiera a todos esos alumnos que no habían terminado el secundario, que estaban cobrando su asignación y que querían seguir cobrándola, y para eso iban a terminar el secundario. Entonces, de esta manera, digo, fue fundamental no solo la labor desde el área de educación, sino también el impulso que se le dio a muchísimos adultas, varones y mujeres, que ni siquiera se habían imaginado que podían ponerse a terminar el secundario. Y después creo que de los eventos más emocionantes que me llevo en el corazón tiene que ver con los egresos de estos adultos, varones y mujeres, que podían terminar su secundario y que realmente sentían que estaban en otro lugar a la hora de poder ayudar a sus hijos y a la hora de sentirse empoderados para salir a buscar trabajo. Así que no quiero explayarme mucho porque podría seguir hablando y hablando, yo me empiezo a entusiasmar
y quiero dar espacio a preguntas y demás, pero bueno, contarles un poco esto, digamos, la razón o la raíz del por qué es tan importante y algunos ejemplos muy concretos en los que pudimos trabajar con educación y lo fundamental que fue a la hora de pensar en los resultados de este trabajo conjunto.